Esposa me acusa de infidelidad en Cam la descubre plantando pruebas. Mi esposa infiel intentó inculparme por ser infiel frente a otras personas. Mi Dashcam la capturó plantando la evidencia, así que la expuse delante de todos. La historia ya sucedió en su totalidad, así que voy a estar escribiendo por bastante tiempo, pero es bastante ridícula la manera en que ocurrió. Yo, hombre de 36 años, he estado casado con Diana, mujer de 35 años, durante 10 años. Y en ese tiempo, intenté amarla tanto como pude, pero siempre fue una cosa tras otra con ella. Cuando estábamos dating, las cosas estaban perfectamente bien. Busqué red flags y no vi ninguna, aunque ahora me pregunto si simplemente estaba dejando que mi amor nublara mi visión. Mantuve que fui tan objetivo como fuera posible en ese entonces. Personalmente creo que ella cambió cuando nos casamos. Ella era muy agradable mientras estábamos en el courtship, pero tan pronto como nos casamos, comenzó a tener problemas con muchas de las cosas que yo hacía, y me confundía tanto. Sí, puedo admitir que hice cosas que podrían molestarla, como ser el tipo de persona que exprime la pasta de dientes de una manera mientras ella la exprime de otra manera. Ninguna es objetivamente correcta, pero en lugar de molestarse ligeramente conmigo por eso, ella se calentaba mucho y de repente se convertía en que me atacaba personalmente por hacerlo de esa manera. Eso terminó convirtiéndose en el theme cada vez que teníamos un desacuerdo o yo hacía algo en la casa que la molestaba. Ella venía hacia mí como si yo estuviera arruinando su vida. Solo por sus reacciones, asumirías que lo que la estaba calentando era serio, solo para descubrir que las razones siempre eran triviales. Intenté hablar con ella. Realmente intenté ser calm y averiguar si había algo que la estaba haciendo más irritable. Pero las cosas estaban perfectamente bien en lo que a ella concernía. Ella afirmaba que yo estaba overthinking. Así que lo dejé así. Cuando llevábamos unos 3 años de matrimonio, obtuve una promoción muy sólida y eso solo mejoró nuestras vidas bastante significativamente. Nos mudamos a un nuevo lugar y las bills se volvieron menos problemáticas. No sé si eso tuvo algo que ver, pero unos meses después de eso, ella volvió a ser la mujer adorable con la que me había casado. Mi conclusión fue que tenía algo que ver con eso. Las cosas estuvieron ok durante la mayoría de los años medios de nuestro matrimonio, pero unas semanas antes de que las cosas finalmente se fueran a la basura, comencé a notar el mismo tipo de irritabilidad de su parte e hice lo mismo que la última vez. Le pregunté qué estaba pasando y por qué se estaba enojando conmigo tan seguido. Según ella, no había ningún issue, que era lo que esperaba que dijera. Me molestó, sin embargo, porque solo estaba tratando de hacer que las cosas funcionaran y tenía que seguir tratando de descifrar que la tenía de mal humor a daily basis. Lo que me pareció odd fue el hecho de que las cosas solo habían mejorado realmente para nosotros. Yo había obtenido recientemente una promoción y iba a hacer las cosas aún mejores para nosotros. Había esperado que eso mejorara las cosas como lo hizo la última vez, pero no fue así. De hecho, comenzó principalmente después de esa promoción, lo que lo hizo nada como la vez anterior. Intenté con todo mi esfuerzo. Realmente quería que ella hablara conmigo y se comunicara para que pudiéramos resolver la situación juntos. Sugerí counseling matrimonial. Sugerí terapia para ella si había algo de lo que no podía hablar conmigo. Hice todo lo posible para que tomáramos las cosas slow and steady y para entender qué estaba pasando, pero estaba claro que eso no iba a funcionar porque ella no estaba interesada en ninguna parte de ello. Cuando le pregunté si todavía me amaba, me miró de una manera realmente extraña, como si lo que dije fuera ridículo. Sin embargo, había algo más en su expresión que realmente no pude identificar y me hizo pensar que esa era la respuesta. Ella se suavizó después de eso, pero aún mantuvo que no había nada de lo que quisiera hablar. Todo el asunto fue tan confuso para mí, pero solo tuve que aceptarlo por lo que era. Hubo una pequeña reunión que algunos familiares habían planeado para mí. Iba a suceder en nuestra casa, y yo estaba realmente emocionado por ello. Era para celebrar mi promoción porque había alcanzado una posición muy significativa en la company. Iban a ser familia y algunos amigos muy cercanos. Les dije que no lo hicieran todo sobre mí ya que realmente no me gusta ser el centro de atención. Esperaba que simplemente pudiéramos pasar el rato. No creo que la gente realmente necesite una excusa para estar cerca de sus seres queridos. Mi esposa estaba muy poco entusiasta con la idea. Inicialmente pensé que podría haber sido algo relacionado con que ella no quería atender a todas esas personas. Así que le hice saber que podríamos ordenar comida con mi cuenta en lugar de que ella necesitara cocinar. Podríamos ir y comprar chips, bebidas y ordenar pizza y wings. Eso pareció mejorar las cosas, pero ella todavía no volvió a la normalidad. No sabía qué hacer y comenzó a arruinar mi mood en un punto en que debería haber estado feliz. Le dije eso. No quería hacer las cosas todo sobre mí, pero le hice saber que su actitud estaba dampening mi mood y quería saber por qué estaba actuando de la manera en que lo hacía, porque podríamos arreglarlo juntos. Entre dientes, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara, ella dijo, encanta hacer las cosas sobre ti mismo. Le pregunté qué quería decir con eso, y ella afirmó que no había dicho lo que yo pensé que dijo. Le dije que me estaba haciendo enojar, y su respuesta fue, no puedo controlar eso por ti. Decidí darle espacio, pero en ese punto, después de 10 años juntos, realmente comencé a sentir que ya no podía soportarlo más. Realmente me dolió que ella no fuera nada como la persona que solía ser. Me estaba agotando. No teníamos children y
eso fue una elección. Ella también estaba trabajando en un job que afirmaba amar, así que ese tampoco era el issue. El money estaba lejos de ser un problema en ese punto también. Al final, decidí que solo iba a concentrarme en la reunión. Y después de ese punto, resolveríamos cuál fuera su problema. Si se negaba a decirme, entonces simplemente iba a terminar las cosas con ella e iríamos por caminos separados. Sabía que no me rompería el corazón demasiado porque no me importaba tanto como antes. El día de la reunión llegó y la casa se llenó bastante rápido. Teníamos soft drinks y cerveza. Teníamos muchos snacks y durante el evento llegaron muchos pedidos de comida, así que nadie estaba realmente aburrido. Yo estaba alegre y happy. Ella no era del todo igual, pero no parecía estar de horrible humor. Estaba interactuando bien con las otras personas, lo que me hizo muy feliz. Incluso si me había molestado de antemano, solo estaba contento de que no estuviera trayendo la energía negativa a todas las demás personas. Ella salió de la casa por un rato e inicialmente pensé que podría haber sido un delivery de algún tipo, pero no regresó sosteniendo nada. Tenía un teléfono en su mano y no pensé mucho en ello hasta que lo extendió y dijo, ¿qué demonios es esto?, seguido de mi nombre. Así que supe que me estaba hablando a mí. Todo el lugar quedó en silencio, lo cual fue muy incómodo. Mi respuesta fue un teléfono porque eso era lo que era y no tenía idea de qué respuesta estaba buscando. Ella me preguntó por qué lo había encontrado en mi carro y le dije que no lo sabía. Rara vez le doy rides a la gente, así que sabía que no era eso. Le pedí que me dejara verlo y se negó porque dijo que todos los demás tenían que verlo primero antes de que yo pudiera delete la evidencia. Estaba tan confundido. No tenía idea de que estaba hablando porque solo tenía un teléfono y tuve que verificar para asegurarme de que estaba en mi bolsillo. No quería hacer nada prematuramente, así que esperé donde estaba y observé cómo el teléfono pasaba de mano en mano y la gente parecía sorprendida o sacudía la cabeza ante lo que había en él. Cuando finalmente tuve la oportunidad de mirarlo, era un teléfono Android, uno de los más económicos, y no tenía casi ninguna app. Sin embargo, había un contacto guardado como A en lugar de un nombre. Las únicas fotos en la galería eran pictures de una mujer sin ropa. La única app importante en el teléfono era WhatsApp, y cuando la abrí, también solo había un chat. Cuando lo leí, era muy claramente alguien enviando mensajes íntimos y coqueteando con otra persona. Estaba tan confundido que fue solo a mitad de la lectura que todo encajó. Lo que ella estaba tratando de decir era que yo era el que poseía el teléfono secreto y la razón por la que tenía el burner era para poder engañarla con quien fuera esa mujer. Estuve desconcertado por un tiempo. No sabía qué decir porque la situación no tenía sentido. Le dije a todos, pero principalmente a ella, que el teléfono no me pertenecía. No había evidencia de que fuera mío. Ella dijo que lo sacó de mi carro, así que no había nadie más a quien pudiera pertenecer. Le pregunté si estaba segura de que era mi carro y no uno de los carros de los invitados, pero dijo que no era estúpida y podía distinguir mi carro. Dijo que la persona que enviaba mensajes sonaba justo como yo, incluso si no había evidencia de que fuera mío. Desplacé todos los mensajes y vi que los chats habían comenzado hace aproximadamente una semana. Pensé en hace una semana por si había tenido a alguien en mi carro, pero no lo había hecho, así que ni siquiera podía decir que se cayó del bolsillo de otra persona y ella lo sabía. Insistí en que no sabía nada al respecto y antes de que me diera cuenta, ella comenzó a llorar, lo que llevó a algunas de las mujeres allí a ir y consolarla. Todo parecía un horrible error para mí, pero siendo hombre, tenía sentido que nadie me fuera a creer. Quería revisar el teléfono más tiempo para encontrar alguna manera de probar que no me pertenecía, pero ella les dijo que me lo quitaran ya que intentaría hide el mal que había hecho. Admito que perdí mi temperamento. Grité y le dije que me creyera porque no tenía nada que ver con el teléfono, pero ella actuó como si tuviera miedo de mí. Me enteré después de que ella le había dicho a la gente allí que yo había comenzado a actuar todo presumido desde mi promoción. En todo el caos, salí de la casa y fui a donde estaban estacionados todos los carros. Mi carro estaba estacionado en su lugar habitual y lo abrí porque necesitaba asegurarme de que no hubiera ninguna sorpresa de la que no supiera nada. Mi uncle, mi hermano y mi best friend salieron. Me preguntaron qué estaba buscando. Les dije que estaba tratando de entender la situación. Quería ver si había algo más en mi carro que no pudiera explicar. Les dije a los tres que no tenía idea de qué estaba pasando. Ni siquiera había engañado a Diana ni me había acercado a ello. Así que actuar como si fuera tan grande en engañar que tenía un burner phone era un pensamiento angustiante para mí. Fue mi hermano quien señaló la dashcam que tenía. Filmaba en ambas direcciones, tanto dentro como fuera del carro, y preguntó si había alguna posibilidad de que hubiera capturado algo. La respuesta fue sí, porque usa motion detection en ambos lados. Así que si estaba grabando en ese momento, tenía que haber estado grabando cuando ella vino a buscar el teléfono. Fui a buscar mi teléfono porque necesitaba verificar que se había grabado ya que grababa en una tarjeta micro SD. Los tres tipos conmigo estaban agrupados a mi alrededor tratando de ver que se había grabado. Cuando reproduje el clip de cuando ella entró al carro, no podía ver ambas manos cuando entró, pero cuando volvió a subir, tenía un teléfono en su mano. Estaba tan confundido. Decidí verificar el motion capture en la cámara frontal, y fue entonces cuando la atrapé. Ella salió de la casa y mientras se acercaba al carro, metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono. Cuando regresó caminando, todavía sostenía el teléfono. No lo había encontrado en el carro en absoluto. Mi best friend estaba casi saltando mientras lo señalaba. Y todo el escenario tuvo sentido. Ella probablemente no había contado con mi dashcam o asumió que solo funcionaría cuando el carro estuviera encendido. Así que estaba equivocada sobre eso. Por alguna razón, la persona con la que estaba casado decidió inculparme como infiel. Era solo una cosa adicional en una lista de comportamiento confuso de su parte. Ni siquiera podía juntar con la forma en que había estado actuando. Solo asumí que tenía que haber estado cansado
celosa de mí, pero tenía más sentido simplemente divorciarse de mí en lugar de convertirlo en todo un asunto. Volví a entrar a la casa y mientras lo hacíamos, mi uncle gritó para que dejaran a Diana en paz. Ella está llena de mentiras. Ella parecía sorprendida de escuchar eso y también lo estaban las mujeres a su alrededor que parecían reacias a irse. Eventualmente lo hicieron cuando él les gritó que la dejaran en paz. El vídeo del footy de la dashcam fue compartido para que todos lo vieran. Tuvo que ser explicado, es parte de lo que hizo mi uncle. Pero una vez que hizo eso, todos entendieron exactamente lo que estaban viendo. Mientras él hablaba, vi su teléfono en la mesa junto a ella. Fue un impulso importante, pero corrí y agarré su teléfono. Ella extendió la mano para agarrarlo tan rápido como pudo, pero fue demasiado lenta para eso. Comenzó a forcejear conmigo para tratar de recuperar su teléfono, pero alguien, no sé quién, la apartó de mí. Especialmente por cómo me había peleado, sabía que iba a haber algo que no se suponía que viera en su teléfono. Pude revisarlo sin pánico porque la gente la estaba observando y me estaban observando a mí también. Ella se veía tan inquieta, como si estuviera a punto de empezar a arrancarse el cabello. Para saltarme la parte aburrida, después de revisar su teléfono por poco más de 10 minutos, revisé su app de notas donde pude ver lo que era esencialmente un diary. Había demasiadas entradas para revisar todo, pero una de las más recientes era ella detallando su plan y sus motivaciones. Aquí está exactamente lo que era. Ella me amaba mucho, pero comenzó a sentir que su vida no iba de la manera que quería. Una parte de ella sentía que yo no había sido la persona correcta para elegir, pero me había elegido de todos modos. Había luchado con ese sentimiento durante mucho tiempo, pero finalmente iba a liberarse, como ella lo expresó. Además del punto principal, odiaba el hecho de que yo estaba haciendo tanto de mí mismo y mi carrera. Se sentía muy agridulce al respecto porque la promoción era buena, pero odiaba que yo siguiera ganando, y ella no tenía nada igual que mostrar. Escribió que sabía que estaba mal, pero quería que yo viera cómo era que las cosas no salieran a mi manera. Sabía que se liberaría y me humillaría de un solo golpe, y se sentiría mejor. Al final, escribió, y tal vez las cosas finalmente serán más fáciles con Nathan. Leí eso en voz alta para todos, e inmediatamente fui a sus mensajes y encontré a Nathan. Era obvio, desde el principio, que él era su partner en la aventura. Se llamaban Babe y Baby, y ella le envió fotos sin ropa literalmente la noche anterior. ¿Pueden creer lo que acaban de escuchar? Si les está gustando esta historia loca, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. ¿Alguna vez han descubierto algo así? Cuéntenos en los comentarios. Hice screenshot y envié todo lo que pude a mi propio teléfono, pero me cansé y simplemente le entregué el teléfono a alguien más y salí. Antes de hacerlo, pude ver que ella estaba llorando. Seguía diciendo que lo sentía. Toda la atención estaba enfocada en ella, y era atención muy negativa. Parte de su familia estaba allí, pero mi familia es del tipo ruidoso, así que sabía que iban a decirle exactamente cómo se sentían. No podía manejar todo eso en mi cabeza por más tiempo. De hecho, sentí que iba a perder la razón porque había pasado tanto, y había arruinado lo que se suponía que era un buen día. Aunque había hecho lo que pude para limpiar mi nombre, aún era humillante. Incluso si logré escapar, todos vieron el último aliento de mi matrimonio. Todos vieron el tipo de persona que pensé que era adecuada para casarme. No podía sacar mi carro porque estaba bloqueado, así que simplemente caminé por el vecindario durante casi una hora. Cuando regresé, la mayoría de los invitados se habían ido, lo cual estaba bien para mí. Solo quedaban los más cercanos a mí. Mi hermano había tomado el control por mí. Diana ya estaba empacando sus cosas con la ayuda de algunas de las otras mujeres. Él conocía a un abogado de divorcios y me iba a configurar de inmediato. Me dijo que no valía la pena esperar o tratar de hablar las cosas. Dijo que tenía que quitarme la bandage y terminar las cosas. Así que elegí seguir ese consejo. Cuando ella salió, sus ojos se veían tan vacíos. Me miró brevemente y parecía que quería decir algo, pero yo miré hacia otro lado. Había una parte de eso que me rompió el corazón porque esa era alguien a quien amaba, pero había una parte de mí que simplemente se sentía indiferente hacia ella. Todo había sucedido tan rápido. Me tomó tanto tiempo procesarlo. Mi esposa había estado celosa de mí. También sintió que había cometido un error al elegirme. Intentó destruir mi reputación y luego divorciarse de mí para poder estar con su amante. Ni siquiera me suena real. Debería haberla dejado hace años. Así que asumo parte de esa culpa. El divorcio fue bastante simple. Sin embargo, como podrías adivinar, a pesar de intentar destruir mi vida, ella todavía obtuvo una pensión alimenticia bastante jugosa, y obtuvo parte del valor de la casa ya que yo me quedé con esa. Odio el hecho de que todavía estoy atado a esta mujer en alguna capacidad, pero también estoy contento de que oficialmente ya no soy una parte importante de su vida. Desearía poder hacer más, pero la humillación es suficiente para mí. Sé que la historia circulará, especialmente en las communities a las que mi familia pertenecía en nuestra ciudad. Como ella es de la misma etnia que yo, es posible que no pueda escapar de ello a menos que elija mudarse lejos. Ella me envió un mensaje para escribir una disculpa, pero nunca le respondí. No había nada para que yo le dijera. Para ser completamente honesto, nunca creeré que ella realmente quiso decir cada palabra en ello porque lo que me hizo fue demasiado desagradable para pensar que alguna vez podría estar realmente arrepentida. Eso está en el pasado ahora. Ha sido difícil seguir adelante, pero a veces realmente no tienes otra opción. Solo tienes que seguir viviendo. Y un día mejorará, supongo.